Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy estaremos platicando de los OPLES y este escenario que se presenta en 2016. Está con nosotros aquí en el estudio el consejero del INE, Arturo Sánchez, a quien como siempre agradezco mucho que platique con nosotros en cada escenario donde lo invitamos. ¿Qué tal? Bienvenido. Lupita, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Oye, nos conocimos hace muchos años. Uy, sí. Cuando el Instituto Federal Electoral no existía, cuando todavía existía el INE, cuando la situación y la relación entre el INE y los institutos electorales estatales era totalmente distinta. Era otra cosa completamente, sí. Han cambiado mucho las cosas, las reglas. Platícanos ahora cómo está la situación, cuáles son las funciones del INE y su relación con los OPLES. Bueno, es muy importante. El mayor cambio es que antes el IFE organizaba solamente elecciones federales. Entonces, cuando se trataba de gobernadores, se trataba de presidentes municipales y demás, nosotros en el IFE no teníamos nada que ver. El cambio consiste en la creación de dos tipos de instituciones. El Instituto Nacional Electoral, y ya no es federal porque ya no nada más está en las elecciones federales, sino es nacional porque abarca todos los procesos electorales del país. Pero también la ley creó los OPLES. ¿Por qué OPLES? Se llaman órganos públicos locales en materia electoral. Así los define la Constitución, que son los viejos institutos electorales de Chiapas, de Michoacán, de todas las autoridades locales se convierten ahora en un OPLE. Y en cada estado tenemos uno, y hay una primera gran diferencia. Ahora sí, el INE participa en algunas de las funciones de las elecciones locales, no todas, por eso siguen existiendo los OPLES. Nosotros solamente participamos en puntos muy específicos que nos dice la Constitución y la ley, y ahí estamos. Esto quiere decir que ahora las elecciones son locales, sobre todo, forman parte de una complicidad entre OPLES e INE. Ahora tenemos que coordinarnos mucho, tenemos que ponernos de acuerdo. Hay actividades muy importantes, como por ejemplo la capacitación electoral. O sea, todo eso que los amigos que nos ven alguna vez le puede haber pasado, que alguien tocó a su puerta para decirle, usted salió sorteado, puede ser funcionario de casilla, lo vamos a capacitar. Bueno, eso lo hace ahora sí en todo el país, nada más el INE. Y esto es nuestro. El OPLE ya no va a participar en ese tipo de actividades. Y esto quiere decir que nos tenemos que coordinar, porque ellos sí organizan la elección. Ellos sí, el día de la jornada electoral, el cómputo de los votos, todo eso lo hace el OPLE. Nosotros participamos en estas tareas paralelas, digamos. Entonces, si no nos coordinamos, si no nos ponemos de acuerdo, se vuelve un verdadero desastre. Dime una cosa, dicen que el que mucho abarca poco aprieta. ¿Cómo ha sido el trabajo para el Instituto Nacional Electoral ahora con esta experiencia que ya tuvieron el pasado 7 de junio? ¿Cómo trabajaron? ¿Cómo salieron las cosas? ¿Cuáles son los puntos que deberían cambiar? ¿Cuáles son los puntos que deberían afinarse? Así es. Bueno, el primer cambio, que fue una decisión muy importante, nunca lo habíamos hecho, es que ahora, en lugar de que el Congreso de cada estado nombre al Consejo General de cada estado, ahora los nombramos nosotros. Y eso hace que una de las aspiraciones de la reforma electoral tenga sentido, que nadie se meta a nombrar a los funcionarios estatales, que sea solamente el INE, para tener criterios similares en todo el país, homogeneizar esa relación. Entonces, eso hizo pensar por un momento que nosotros somos los jefes de los OPLES. No es tal cual. Ya que los nombramos, ellos son autónomos y como tal ellos toman sus propias decisiones, y ese consejo que nosotros nombramos es autónomo y toma sus decisiones. ¿Cómo nos fue en el 7 de junio pasado? Que es muy importante. Bueno, operaron la elección concurrente, que quiere decir que al mismo tiempo había elección federal y al mismo tiempo había elección local en 16 entidades. Entonces, en esas entidades lo que tuvimos que hacer es, bueno, desde visitarlas, ponernos de acuerdo, hablar con los presidentes que nosotros habíamos nombrado, con los consejeros, y sobre todo hacer algo que la ley también estaba buscando, homologar procedimientos.
que cuestiones que antes eran muy distintas en los estados, tratar de homologarlas con criterios comunes. Y eso implicó un tipo de acuerdos novedosos. Algunos OPLES sugerían que estábamos invadiendo su autonomía. Sí. El tribunal nos fue confirmando paulatinamente las decisiones que nosotros tomamos, pero se trata de que en todas las elecciones haya criterios similares. Por eso la capacitación es nuestra. Por eso, por ejemplo, la distritación es nuestra. Sí. Por eso la geografía electoral es nuestra, para poner los mismos criterios en todo el país. Y en el 2015, al haber hecho este trabajo, fue una primera vez, fue una primera práctica, estuvo bien, funcionaron bien las cosas. Creo que logramos que se lograra mayor calidad electoral, no porque no tuvieran las elecciones locales calidad, sino porque ahora fue una calidad más pareja. Sí. Bueno, de hecho hay institutos que tienen NOM, ¿no? Que tienen reconocimiento. Exactamente. Y eso es muy importante decirlo, porque no se invade sus atribuciones, no se invaden sus capacidades, sino que es lo que le llamamos nosotros un nuevo sistema electoral nacional. Hay criterios que deben ser parejos para todos, pero hay decisiones que cada estado y cada ley dice. Te voy a poner un ejemplo que nos generó problemas en ese entonces. En Querétaro, cuando tú vas a votar te dan la boleta, pero la boleta trae la fotografía de los candidatos, no nada más el emblema de los. Pero nuestra norma dice que no. Nuestra norma dice que nada más es el emblema y el nombre. Entonces, para hacer todo parejo, dijimos, pues es que no, Querétaro, es que siempre lo hemos hecho así, nos decían, pues sí, pero la ley nueva, la LEGIPE, dice que nada más son los nombres y ¿qué aplicar? Bueno, pues dijimos que no, fueron al tribunal algunos partidos y al estar en el tribunal resolvió que no afectaba, abonaba a favor del elector tener la fotografía. Si otras leyes no lo contemplaban, no había problema. Sí. Pero entonces todos esos detalles implicaban coordinarnos, decir, bueno, entonces tú sí y tú no, porque tu ley no lo dice. Y ese es el tipo de Es decir, ¿todavía cada quien tiene sus características? Cada quien tiene sus características siempre y cuando no contradigan la ley general. En este caso de Querétaro, pues no contradicen la ley general. Te pongo otro ejemplo. Algunos estados no contemplan el voto de sus connacionales en el extranjero. Y si no lo contemplan, pues no lo hacemos. Otros estados sí. Y entonces hay que organizarlo. En Colima, por ejemplo, sí. Hay que organizarlo en el extranjero y tienen que contar con nuestra colaboración, tenemos que darles el padrón, ellos nos dan información también que nosotros necesitamos. En fin, es un trabajo ahora más coordinado, en donde sí está presente el Estado, pero hay una autoridad nacional que se encarga de regular todo. Qué bueno que tocaste Colima, porque justo yo también lo iba a tocar. A ver, platícanos, ¿cómo se vienen las elecciones en Colima? El Tribunal Electoral decide anular la elección del pasado 7 de junio y nos dice que se tiene que reponer y ya estarán las precampañas en los próximos días y el de enero son las elecciones, se repite la elección. Así es. ¿Cómo va a trabajar el Instituto Nacional Electoral? ¿Ya no va a meter la mano el Instituto Electoral, el OPLE? El OPLE de Colima. No, fíjate, Lupita, que estamos teniendo 3 tipos de elecciones distintas en estos meses. Colima es una de ellas. Las próximas que vienen el 29 en Tixla Guerrero y otras en Aguascalientes, en Michoacán, que son elecciones extraordinarias, tienen su propia dinámica. La estamos haciendo, la de Aguascalientes es nuestra porque es federal, pero las otras las están haciendo como la del 7 de junio, el OPLE junto con nosotros. Muy bien. En el caso de Colima, es un tercer tipo de elección completamente distinta. ¿Por qué? Porque es una elección local, 100% local, es la elección del gobernador. Y sin embargo, al anularla, el tribunal dijo que las razones por las que la anulaba implicaban que no había condiciones para que el OPLE participara en la organización de la elección con imparcialidad, no por algo que haya hecho el OPLE, sino porque el artículo en el que se basó el tribunal para anular la elección establece que si se anula la elección y no hay condiciones, entonces tiene que asumirse la elección
por alguna otra autoridad, en este caso el INE. Entonces, lo que nos dio el INE, el tribunal, fue a nosotros la orden de aplicar la asunción de la elección. ¿Qué quiere decir eso? No es atraer la elección, Sí. no, es asumir la elección. Entonces, completamente la elección está hecha por nosotros. Entonces, cosas que haría el OPLE normalmente, como por ejemplo la jornada electoral, como instalar sus consejos distritales o municipales, cómo poner a funcionar su consejo general, cómo imprimir los documentos, cómo todas esas cosas que hacen los OPLES, pues ahora lo vamos a tener que hacer nosotros. A ver, platícame, por primera registro, vez. campaña, precampaña, todo. Todo eso ya lo aprobamos nosotros en un calendario para Colima. Y ya fijamos cuándo empieza la precampaña, en el 10 de diciembre. El 10 de diciembre empieza la campaña. Al contrario, antes vienen 10 días de precampaña para que haya el registro de candidatos. Ya deben estar registrándose los precandidatos. Ya hay spots al aire que nosotros estamos mandando para los precandidatos y luego para las campañas. En fin, pero todo lo hacen ustedes, ¿no? Todo lo estamos haciendo nosotros. Ahora, ¿qué ocurre? El OPLE tiene información que nosotros necesitamos y por eso vamos a firmar un convenio de colaboración con Colima para poder intercambiar información. Por ejemplo, lo que comentábamos del voto de los colimenses en el extranjero, lo organizaron ellos, tienen un método para hacerlo, nosotros tenemos que repetirlo, pero hombre, todo el know-how de cómo hacerlo lo tienen ellos. Si nosotros lo hiciéramos, lo tendríamos que hacer de otra forma, con nuestra ley. En cambio, ahí tenemos que contar con la información y colaboración de ellos. Entonces, la responsabilidad de la elección es nuestra. Pero no es porque, a ver, quítate, tú no hiciste bien las cosas y ahora vengo yo. No, porque la razón de la nulidad fue la intervención de poderes del Estado en la elección, no porque el OPLE se hubiera equivocado. Es algo que se lo hemos querido comentar mucho a los amigos de Colima. Su órgano local está bien, ellos no se equivocaron. Hubo boletas, hubo capacitación, nos coordinamos muy bien, se contaron bien los votos, todo, hubo PREP, todo salió bien. Fue una elección cerrada y cuando el tribunal descubre que en una elección así de cerrada hubo una incidencia por parte del equipo del gobernador, decide si fue suficiente esa influencia como para poder haber alterado el resultado, dado que solamente hubo 504 votos de diferencia. En consecuencia, a un lado y que entre el INE a organizar la elección. Y en esas condiciones es que estamos participando nosotros. Arturo, ¿qué nos trae de beneficio el que el Instituto Nacional Electoral participe y pueda meter la mano, si lo podemos llamar de esa forma? ¿Qué nos trae de bueno a los ciudadanos? Bueno, yo creo que mencionaría 3 o 4 cosas. Mira, la primera es que sí había una preocupación por parte de las autoridades electorales y por parte de la ciudadanía en los estados, de que eso ya, el gobernador está metiendo su mano. Yo no creo que haya sido así de claro. Lo que sí es cierto es que había mucha duda de cómo se estaban nombrando a los consejeros en los estados. Al trasladar esa función para acá, la culpa de a quienes nombramos es nuestra, es el INE. Ya no le pueden echar la culpa al gobernador o al Congreso local o al partido que ahí es más fuerte o a otra cosa, sino al INE. No quedaron muy contentos los partidos con las nominaciones que nosotros hicimos, cosa que por otro lado nos dice, bueno, pues si nadie está contento, quiere decir que no les dimos gusto como ellos hubieran querido. Ya no pusieron al compadre a lo mejor, exactamente, ¿no? O al cuatito. Ya no están los amigos. Esa es una primera ventaja. Yo creo que eso abonará en la credibilidad de las elecciones locales. Lo segundo es que la calidad de la elección, que la hay en los estados, se va a homogeneizar en todo el país. O sea, el tipo de decisiones que se toman, el orden con el que se toman las decisiones, en fin, que cada estado hacía las cosas de una manera distinta, ahora va a ser más y más homogéneo. Y eso nos va a dar una calidad electoral nacional que yo creo que también abonará en aras de la credibilidad de quienes son los gobernantes. Y adicionalmente a eso, creo que también es importante decir que se siguen respetando las particularidades de los estados.
Si un estado quiere hacer sus boletas de un color, si otro lo quiere hacer de otro, si quieren fomentar el voto de una manera, si quieren realizar estas u otras actividades de educación cívica y demás, bienvenido. Eso se respetará porque son autónomos para hacerlo. Pero habrá una ley general, la LEGIPE, que se impone sobre las demás leyes y nos da esta tarea de calidad electoral, ¿no? Preguntarte, se vienen las elecciones en 3 estados más, Colima. Así es. ¿Y cómo se ha elegido a los consejeros de los institutos electorales locales? Mira, en el caso Colima, se me olvidaba decirte que es la primera vez que una autoridad nacional va a hacer una elección local. Sí. En las 13 entidades en donde hay elecciones locales el año que entra, es la primera vez que no hay elección concurrente, son solamente elecciones locales y nosotros vamos a participar. Es la primera vez, por eso... Se oye raro, pero sí. Sí, exacto. Es la primera vez que vamos a hacer una cosa de este tipo. Por eso era importante nombrar a los consejos locales de cada una de estas 13 entidades. Ya 2 de ellas las habíamos nombrado desde antes, Oaxaca y Zacatecas, porque así nos lo instruyó el tribunal, pero ahora está todo el país nombrado. En todo el país hay un OPLE, ya acabamos con esa tarea. ¿Qué ocurre? El procedimiento para nombrarlos, esta tarea que nos dio la ley ahora, bueno, es un proceso que hicimos muy complejo, tiene varias etapas, 6 etapas. Mira, primero hacemos una convocatoria que se publica y en la convocatoria se dice cuáles son los requisitos, todas las bases para poder participar. Entonces se puede inscribir el que quiera, ya no nada más el amigo de un partido o el amigo del gobernador o del presidente municipal, el que quiera inscribirse se inscribe. Luego, en la segunda etapa, se revisa que cumplan los requisitos. En esta vez, por ejemplo, tuvimos que dar de baja a 2 personas pues porque no reunían la edad que dice la ley, 30 años. Entonces, pues, con la pena. Sí. Buenos muchachos, entusiastas, con ganas de trabajar, más chavos. pero más chavos. Entonces, ni modo. Tienen que tener título y tienen que mostrárnoslo con una cédula profesional, o sea, que sea gente que sea preparada. No necesariamente que sea abogado o que sea politólogo, no. Tenemos médicos, tenemos administradores, tenemos todo tipo de profesiones ahí, pero tienen que haber pasado por la etapa formativa universitaria, que siempre es muy importante. Así un montón de requisitos que tenemos. Bueno, tienen que vivir ahí, tienen que tener residencia ahí, sí, o demostrarnos que aunque no hayan nacido en el Estado, hayan residido ahí al menos los últimos 5 años. Todo esto se revisa, que esta es la segunda etapa. La tercera etapa es que presentan un examen. Un examen que obviamente no lo hacemos nosotros. Sí. Lo pedimos que lo hiciera Ceneval, porque ellos tienen mucha experiencia en eso, saben cómo evaluar. ¿También lo aplica Ceneval? Y también lo aplica Ceneval. Ellos tienen los reactivos, nosotros no los conocimos. O sea, es muy interesante porque de repente alguien decía, sí, no, están vendiendo el examen. Bueno, pues no sé quién, solamente lo puede hacer Ceneval porque solamente él tenía el examen. Entonces, Pero es parte de esta desconfianza que tenemos siempre, ¿no? Claro, pero sabes, además que el examen, se generan una gran cantidad de reactivos, muchas preguntas de diferentes tipos, se ordenan y demás. Bueno, 2 días antes del examen se hace el sorteo de las preguntas. El día anterior al examen se capturan las computadoras con los reactivos sorteados y hasta el día del examen en la mañana se envía la información a... O sea, está muy complicado, pues. Vender el examen está en Chile. Sí. Pasan solamente los 25 mejores hombres y las 25 mejores Que tengo mujeres. entendido que es muy riguroso el examen. Pues sí, porque hay una serie de información que necesitamos que se conozca. El que pasa ese examen podrá decirse lo que sea de él, pero de elecciones sabe. Sí. O sea, eso sí. Puede ser miembro de un partido si tú quieres, o puede ser de una ideología la que tú quieras, pero sabe de elecciones. O puede ser un agente imparcial. Por eso, después del examen, que quedan los primeros 25 hombres y las primeras 25 mujeres, a esos 50 los mandamos a hacer un ensayo. Los volvemos a citar. Usted fue seleccionado para hacer un ensayo y siéntese frente a su computadora. Abra el sobre y en el sobre hay una serie de temas.
A usted le tocó el 1 o el 7. Escoja uno de los dos, el 1 o el 7. Él escoge y se pone a escribir. Tiene que escribir en un tiempo determinado, cuando más 5 cuartillas, entre 3 y 5 cuartillas, y después otra institución distinta a Ceneval, una institución académica, evalúa los ensayos. ¿Por qué hacemos esta prueba? Lupita, cuando tú estás sentada en la mesa del Consejo General, tienes que ser capaz de, ante un debate importante, levantar la mano, pedir la palabra y te van a dar 8 minutos y tú tienes ahí en esos 8 minutos que construir un argumento hilado, consistente, para poder convencer de cuál es el sentido de tu voto. Entonces lo que le pedimos a estos muchachos es que se sienten y se pongan a construir un argumento de un tema electoral al azar, tienen que escoger uno o dos, porque van a enfrentarse a ese tipo de situaciones, a tener que pensar ordenadamente y convencer ordenadamente. Entonces, de ahí, sí, pues pasan los mejores y los que pasan el examen, que son evaluados por 3 ciudadanos, los que pasan ese ensayo, entonces pasan a la cuarta etapa, que es la entrevista. Entonces ya vienen con nosotros y los entrevistamos y ahí nos damos cuenta de otras cosas. Ahí te das cuenta si pueden hablar, si se pueden comunicar adecuadamente. No necesariamente saber escribir implica saber hablar adecuadamente. Si tienen algún tipo de preferencia partidista, si tienen claridad de cuáles son los valores democráticos, los principios lectores, si entienden lo que es la imparcialidad como tal, la objetividad como tal, cómo no confundir un valor con otro para poder hacer su trabajo, porque ese va a ser su trabajo, ¿no? O también nos damos cuenta a través de la entrevista de cosas como qué experiencias de vida han tenido. Muchas veces hay alguien que pues quizá no fue el mejor examen, pero su experiencia de vida te dice, bueno, este hombre sí se ha enfrentado a estas presiones, sí se ha enfrentado a esto, ha logrado construir acuerdos, que es algo que tenemos que hacer. Estamos conformando órganos colegiados y en un órgano colegiado de lo que se trata es construir acuerdos con base en la ley. Entonces, todo eso lo vemos a través de una entrevista, nos entrenaron para hacer entrevistas y después de esto, bueno, pues ya viene ahora sí el debate entre nosotros. Y la designación, ¿no? Y la designación. O sea, estas personas que van a ocupar esos puestos son justamente de los perfiles y de todo lo que tienen que hacer previo a que ocupen un lugar. Exactamente. ¿Y ya están conformados todos? Y ya están conformados todos. Es muy importante tu pregunta, porque a veces me decían, no, es que metieron ustedes al amigo del gobernador, bueno, no sé si sea amigo del gobernador, pero de que pasó el examen, de que hizo un buen ensayo, de que hizo una buena entrevista conmigo y de que sabe de elecciones, eso que ni qué. O sea, cumplió con todos los requisitos, ¿no? Oye, y son 13 entidades de la República, vamos a tener, ese es el escenario que se nos presenta. El año que entra, sí, en efecto. ¿Cómo van ustedes a participar? ¿Cómo están preparados? ¿En qué fase estamos ya? Una de las complejidades de estos nuevos órganos electorales tienen que ver con que cada estado tiene su calendario electoral a su manera y hacen las cosas como cada quien le da a entender. Por ejemplo, Guanajuato, en la elección pasada, tenía un periodo de pre-campaña inmenso, pero además empezó desde octubre del año pasado. Y así cada estado se da sus propias reglas. Entonces no hay un calendario similar. Lo que sí sabemos es que la elección va a ser el 5 de junio. Todos los 13 tienen el mismo día de la elección. Y por lo tanto, de ahí para atrás, los calendarios son distintos. Algunos tienen periodos de campaña más grandes, otros más pequeños. Estaba tratando de buscar para darte un ejemplo, pero en términos generales, ahí hay una gran cantidad de datos. Fíjate, por ejemplo, el estado de Zacatecas empezó su proceso electoral el 7 de septiembre. Entonces, desde el 7 de septiembre ya vienen trabajando. Baja California Sur el 13 de septiembre, Tamaulipas el 13 de septiembre. Pero si te vas a otros estados, como por ejemplo Quintana Roo, empiezan hasta marzo del año que entra. O
su proceso electoral. Oye, O qué bueno, ¿no? Tlaxcala. Por los ciudadanos, porque Pues sí. los de Zacatecas, imagínate nada más, y sé que están ahí, la efervescencia política está todo, bueno, como en todos lados, Como ¿no? en todos lados. Como siempre en En elecciones. efecto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es ordenar nuestro calendario para lograr que en las fechas adecuadas, dependiendo con Sí. cada una de las leyes, capacitar a los funcionarios de casilla, tener tiempo para imprimir los documentos, que el órgano local vaya tomando paulatinamente las decisiones que van a llevar a la jornada electoral, que tengan tiempo de preparar sus propios preps. El prep lo hace cada OPLE, pero lo hace con criterios que nosotros fijamos. Entonces tenemos que coadyuvar mucho y lo que decía al principio, esto es una tarea de coordinación. Entre órganos colegiados lo que necesitamos es poner de acuerdo muchas cabezas y por eso el valor construir acuerdos, construir convenios, colaborar y coordinarnos es la tarea importante. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Mañana estaré yo en Colima justamente para hacer estas tareas de coordinación, pero todo el año que entra, bueno, la mitad del año que entra va a ser estar en cada estado, porque ya me dicen los de Zacatecas, oye, se nos está atorando esto por acá, ¿cómo van ustedes? Ahí vamos a Zacatecas. No yo nada más, sino todos mis colegas y estamos en este trabajo de coordinación que es muy importante para poder sacar las elecciones con éxito. Ya casi nos vamos y me gustaría regresar a una pregunta que te hice al principio y retomar esta idea. Te preguntaba yo, ¿cuáles son las cosas que faltan con base en la experiencia que ya tuvieron? ¿Qué cambiarías tú, qué modificarías tú con ya lo que se vivió en las elecciones del pasado 7 de junio? ¿Dónde tendrías los ajustes? Mira, hay muchas cosas que la ley no precisó y que dejó un poco en el aire y que nosotros hemos tenido que construir a base de ensayo y error. Afortunadamente el tribunal nos ha dado luz cuando nos hemos equivocado y hay muchas cosas que hay que precisar. Por ejemplo, qué tipo de autoridad toma qué decisión en un caso determinado. ¿Cuáles son las reglas precisas para asumir una elección? Hay dos conceptos que se equivocan mucho, asunción de la elección y atracción de la elección. Cuando atraes una función de la elección, que es lo que dice la ley, no es para que el INE decida, sino es para que el INE fije un criterio y la decisión la toma el OPLE. Pero en estas dos actividades se cruzan todo tipo de intereses, se cruzan todo tipo de diferentes interpretaciones de la ley. Entonces, estamos haciendo un catálogo de temas que una vez que terminen estos procesos y antes de que empiece el 18, poder ponerlo sobre la mesa, porque hay muchas cuestiones. Por ejemplo, el año pasado, ¿quién paga la elección? ¿El INE o el OPLE? Cuando estamos en una elección concurrente, los dos participando. Y esas cuestiones hay que precisarlas, ayudarían mucho que estuvieran en la ley para no equivocarnos y poder avanzar. Muy bien, Arturo, ha sido un placer como No, al siempre. contrario, Lupita. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. En nombre de todos mis compañeros de Justicia Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le doy las gracias y le deseo que la pase usted muy bien.